Hola Mercedes, ¿cómo estás? Súper bienvenida, qué gusto tenerte acá con nosotros. Hola Angie, gracias a vos por la invitación, por la oportunidad también. Es importantísimo que contemos siempre con espacios para difundir nuestra historia. Por Sobre todo, supuesto. como decías, ¿no? Hablamos del prócer más conocido y en parte también el más desconocido de nuestra historia nacional. Totalmente, además es una figura que es muy emblemática, pero que también tiene como un halo de misterio en su figura. Hay muchas cosas que por ahí no se hablan, se desconocen, y en la currícula tradicional siempre sí hacemos más hincapié en el cruce de los Andes. Sin embargo, es mucho más amplio, no solo la figura, sino todo lo que San Martín hizo en Argentina, en lo que hoy es Argentina, y en el resto del continente. Así que te escuchamos para aprender un poquito más sobre él. Gracias. Totalmente, sí, como vos decías, no se habla mucho más allá de lo que es el cruce de los Andes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando San Martín llega al Río de la Plata en 1812, ya cuenta con una vasta experiencia militar, ¿sí? De más de 20 años al servicio de las armas españolas, por decirlo de alguna manera. Él ya a partir de los 11 años había comenzado con su carrera militar en un regimiento de granaderos, justamente, ¿no? Donde había que anotarse especialmente para participar, había que ser voluntario expreso, ¿sí? Tiene una gran experiencia y una amplia trayectoria tanto en combates marítimos como en combates terrestres. Cuando comienza la guerra contra Napoleón, ya a partir de 1793, cuando España entra en guerra con Francia, va a destacarse también en un regimiento que está sentado en la zona de los Pirineos, por lo tanto cuenta también con experiencia en este tipo de terreno, que es lo que después traslada, ¿no?, a nuestra cordillera, ¿sí? Lo que vamos a ver a partir del 17 o antes, cuando comience a conformarse el ejército de los Andes. Y tenemos que tener en cuenta que es también un hombre movido por ideas, ¿no? Que se ha también hablado mucho de este San Martín, agente inglés, agente francés, traidor a la patria española, ¿no? Pero tenemos que contextualizar la época, y es una época de logias, es una época en la cual se lucha mucho por, como te decía recién, por las ideas que van más allá de los nacionalismos, y él es un gran defensor justamente de las ideas de la libertad. En 1812 está visto que España ya no va a implementar una reforma similar a las que había introducido, por ejemplo, Napoleón en Francia, porque de hecho eh, tanto las ideas de Napoleón como lo que intentó implementar su hermano José en España fueron rechazadas por el pueblo, ¿no? El pueblo español que luchaba por la vuelta de Fernando VII. Entonces, él se viene a América, se viene al Río de la Plata con estas ideas en mente, ¿sí? Y ahí es donde comienza quizá la parte más conocida para nosotros de la trayectoria de San Martín. ¿Sí? Es justamente en 1812, cuando llega al Río de la Plata, cuando él va a tener, lo que dicen algunos historiadores, su propio 18 Brumario, ¿no? Cuando forma parte a través de estas logias en este famoso golpe, en este famoso cambio de gobierno, que se cambia del primer al segundo triunvirato, y que lleva también a un cambio en lo que es el manejo de la guerra, el manejo que los gobiernos criollos estaban teniendo de la guerra, que hasta ese momento había sido una guerra meramente defensiva, ¿sí? Y que se convierte en una guerra ofensiva. Mercedes, me gustaría hacer un corte, porque hay algo que vos decís que es súper importante y de lo que tampoco se habla mucho, y que son de las grandes logias americanas. El contacto con O'Higgins en Chile, con Bolívar en la Gran Venezuela. Eso hace que el pensar en la independencia no sea pensar en la independencia propia, sino pensarlo en un contexto regional,
¿no? En una contextualización geográfica. Sí, totalmente. Y es un plan para la independencia de todas las colonias americanas. Así es como lo entiende San Martín, y es también por esta razón que van a comenzar posteriormente sus problemas con el gobierno porteño, ¿no? Que una vez que termina la campaña de liberación de Chile, ya no quiere seguir aportando fondos porque consideran que la misión está cumplida, cuando en realidad lo que él entiende es que es necesaria la libertad de todo el continente, justamente ¿por qué? Porque la independencia de unos estados garantiza la independencia del resto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esta cuestión porque, como vos decís, es fundamental, ¿sí? Para lo que viene. Volvemos a donde te habías quedado y yo te corté, que tiene que ver con esto de que pasa de ser una guerra defensiva a ser una guerra ofensiva en lo que por el momento era el virreinato del Río de la Plata. Totalmente, sí. Hasta el momento se había utilizado, como dicen muchos historiadores metafóricamente, esta máscara de Fernando, ¿no? Esta lealtad a la corona española, pero una vez que está visto que Fernando VII va a volver a ocupar su trono en España, hay muchos partidarios americanos de la independencia, como decíamos recién, como el mismo San Martín, que comienzan a presionar para que se declare cuanto antes la independencia de las Provincias Unidas, ¿sí? En ese contexto se le pide a él formar un nuevo regimiento, que es este famoso regimiento de granaderos a caballo, ¿sí? Que es quizás su obra más conocida acá en el territorio de nuestro país, aparte del cruce de los Andes. Este regimiento inicialmente va a estar conformado por 4 escuadrones que tienen 3 compañías cada una. Personalmente es el mismo San Martín el que se va a encargar de formar el primer escuadrón y él va a elegir, ¿sí? Va a elegir tanto a los oficiales como a la tropa y posteriormente se van a ir, a medida que van llegando los contingentes de Corrientes, de Misiones, de Córdoba, de San Luis, se va conformando, ¿sí? El resto de lo que es este ejército que se conforma en 1812 en cuestión de un par de meses, ¿sí? Entre marzo y diciembre, y que una vez que termina de conformarse, implica que a San Martín le van a dar en nuestro territorio el grado de coronel, ¿sí? Él lo forma siendo teniente coronel y pasa a ser coronel. La función que van a tener estos granaderos, encargada por el segundo triunvirato, es la custodia de los ríos internos, ¿sí? Que estaban amenazados por los realistas, que en ese momento estaban bloqueando Montevideo, ¿sí? La característica principal, y acá lo que se ve es el San Martín como formador de hombres, ¿no? Es la disciplina que tiene que tener el ejército. O sea, como que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que destacar, es la cuestión disciplinaria. El mismo San Martín es el que se encarga de instruir. Y en este famoso combate de San Lorenzo, justamente se destaca porque él carga al frente con sus hombres, ¿sí? Es un regimiento de caballería pesada, por lo tanto se combate obviamente montado, ¿no? El arma principal que van a utilizar los granaderos son los sables, por lo tanto pasaban muchas horas, ¿sí? Muchas horas entrenando, generalmente se entrenaba con sandías, que se dice que el mismo San Martín les decía que así iban a partir las cabezas de los godos, que es como llaman en este momento a los españoles, ¿no? Entonces, como te decía recién, fundamental mantener la disciplina. Cuentan también con otro tipo de armas como carabinas, por ejemplo, o como pistolas, pero se utilizan como último recurso, ¿sí? El arma principal del granadero es el sable largo. No sé si me... Recién dijiste que el ejército de granaderos se conformó en muy poco tiempo, desde marzo a diciembre de 1812. Y 2 meses después, en febrero de 1813, tiene su debut oficial en una batalla que hasta en la lírica ha quedado plasmada en una marcha. Exacto, sí, van a tener su debut en la... Tengo
a mi gatija destrozando la biblioteca. Van a tener su debut en la batalla de San Lorenzo, ¿sí? Como te decía recién, forma parte de esta misión que tenían los granaderos, que era la de custodiar los ríos internos, ¿sí? Entonces, cuando el convento de San Lorenzo, que se encuentra a orillas del Paraná, se ve amenazado, son los granaderos los que se van a trasladar, ¿sí?, para enfrentar a los españoles en su defensa. Esta batalla de la que tanto se habla, en realidad desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de lo que es la historia militar, ¿no?, el análisis militar, es un combate bastante simple, ¿sí?, que duró aproximadamente unos 15 minutos. Los granaderos lo que realizan es un movimiento de pinzas para atacar al ejército realista y, como te decía recién, lo que más se destaca es la acción de San Martín, que marcha al frente junto con sus hombres, ¿sí? Esto me parece que es como lo más importante o lo que tenemos que destacar de este combate, que resultó, por supuesto, en una victoria, ¿no?, que es la única batalla en la que San Martín con sus granaderos lucha en el territorio de lo que hoy es Argentina, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta batalla? Porque tal como decís, es un combate simple, dura poco tiempo, es el único que se libra en este territorio, ya en la provincia de Santa Fe, pero más allá de la batalla en sí, tiene consecuencias que son a largo plazo. Tiene consecuencias que tienen que ver con asegurar el terreno, ¿sí? Y tiene consecuencias también desde el punto de vista político, ¿no? San Martín, luego de demostrar la capacidad de sus hombres, es enviado por este segundo directorio a reemplazar a Belgrano como comandante en el ejército del norte, ¿sí? Y es ahí ya donde comienza a gestarse el cruce de los Andes. Que, como te decía recién, a su vez San Martín tiene una vasta experiencia en combate en zona de montaña, ¿sí? No es algo que para él sea completamente nuevo, completamente desconocido, ¿sí?, sino que lo que hace es poner en marcha el conocimiento que él ya traía por su acción en España, como dijimos al principio, ¿sí? Cuando él marcha al norte, como te decía, va a reemplazar a Belgrano, que venía de 2 derrotas, ¿sí? Entonces, lo que comienza a organizar es un nuevo ejército, que es el ejército de los Andes, ¿sí? En el norte la defensa está en manos del ejército y está en manos también de las milicias, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época donde las sociedades están completamente atravesadas por la guerra, ¿sí?, y que se cuenta, sobre todo en la zona de los pasos de montaña, con la defensa que está en manos de milicianos, ¿sí? Cuando hablamos de milicianos, estamos hablando de hombres que no han sido formados en un ejército convencional, ¿no?, sino que son hombres que están al servicio de la patria y que han recibido una mínima instrucción. Muchos de ellos vienen de las levas forzosas que se realizaban en esta época, muchos pertenecen a las castas, ¿sí? Y San Martín lo que tiene que hacer es organizar nuevamente, como había hecho con los granaderos, un ejército lo más disciplinado y profesional posible. Podríamos decir que es un gran maestro, un gran docente en el arte de las milicias, de la guerra. Totalmente, sí, totalmente. La acción como formador de soldados, ¿sí?, es inmensa, porque además tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente lo difícil que es entrar en combate en esta época, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el ejército de los Andes, que a diferencia de lo que habían sido los granaderos, no es un regimiento a caballo, es un regimiento de infantería, donde los hombres tienen que estar preparados para el combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Porque si bien
por supuesto estamos hablando, ¿no?, de una época donde ya existen las armas de fuego, donde se dispara. La mayor parte de la lucha es cuerpo a cuerpo con las bayonetas, ¿sí? Se dispara en un primer momento, pero una vez que el combate comienza, ¿sí?, se carga la bayoneta, como se solía gritar, ¿no?, a bayoneta calada, y se marchaba al encuentro directo con el otro ejército, con el que estaba enfrente, ¿sí? Este ejército de los Andes en su cruce tiene 3 batallas, pero también tenemos que considerar que se cruza a pie la cordillera y con una estrategia dividida para confundir al ejército español o a los godos, y también esto que decíamos un poco al principio, el contacto a través de la logia con otros revolucionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de lo que hemos dicho de gran militar, excelente maestro, también ha sido un magnífico estratega para poder llevar adelante con menos recursos, porque también, si podés, vamos a hablar un poquito de la cuestión económica de los ejércitos, con menos recursos logró grandes victorias y en definitiva, como bien dice, la marcha a la independencia de medio continente. Totalmente, sí, totalmente. Acá es donde se ve, como vos bien decís, ¿no?, al San Martín estratega, que divide el ejército para lograr el cruce, ¿no?, esta estrategia justamente de que si una de las columnas es descubierta por los enemigos, el resto del ejército va a tener el cruce asegurado. Las condiciones de la cordillera, que son extremadamente duras, ¿no?, a pesar de que muchos puedan decir, bueno, el cruce se realiza en verano, eso no le quita crudeza a las condiciones del terreno, ¿sí? Tenemos que situarnos que estamos hablando de una de las cordilleras más altas del globo, ¿sí? Y por lo tanto, en esta época las condiciones son extremadamente duras y estamos hablando además de cruzar con un ejército que tiene más de 5.000 hombres, ¿sí? No es simple esta tarea, todo lo contrario, ¿no? Es una tarea monumental y como vos decís recién, ¿no?, volvemos a la cuestión de las logias y es importante acá la acción coordinada, ¿sí?, con otros patriotas. Inclusive, por ejemplo, el mismo ejército de los Andes tiene mucho migrado chileno que se van a enlistar y que van a formar parte, ¿sí? En esta época cumple un rol fundamental, como te decía hoy, la leva forzosa, ¿sí? Pero vamos a tener muchos escuadrones que van a estar conformados por voluntarios y que van a acompañar el cruce de los Andes, ¿sí? El mismo ejército de San Martín está acompañado por más de 1.000 milicianos, que son estos hombres de los que hablábamos recién. Y no tenemos que olvidarnos de las castas, ¿no? Porque hablamos de una sociedad donde se organizaba el núcleo social en base a las castas, ¿no? Y vamos a tener entonces participación destacada de estos grupos donde vamos a encontrar a esclavos, ¿sí?, antiguos esclavos, vamos a encontrar aborígenes, vamos a encontrar, como te decía recién, exiliados, ¿sí? Inclusive hay exiliados ingleses que también forman parte de este regimiento de los Andes, ¿sí? Y como hablábamos recién, la parte de financiar todo esto, que es por ahí la parte más complicada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, como te decía recién, el gobierno del directorio, que es el gobierno de Buenos Aires en esta época, va a enviar ayuda solamente hasta que se asegura la independencia de Chile. Ya después San Martín se queda sin ayudas. Y además los grupos más privilegiados que son también reticentes a enviar ayuda, a enviar hombres, ¿sí? Existe la opción de canjear la participación de un hombre por 50 pesos, ¿sí? Pero es muy difícil todo lo que tiene que ver con la parte del financiamiento de estos ejércitos.
así como también es difícil el acceso a la pólvora, por ejemplo, que era muy importante para la práctica, para el entrenamiento de las tropas, ¿sí? Cuanto más pólvora dispone un regimiento, más prácticas puede realizar, ¿sí? En este caso estamos hablando de un material que no abundaba, ¿sí? Si bien se fabricaba en Mendoza en esa época la pólvora, ¿sí? No disponían de grandísimas cantidades como para poder practicar todo lo que sería el tiro, el disparo, que llevaba además mucho tiempo en esta época, porque tenés que pensar que estamos hablando más o menos de 1 minuto en práctica, y en el campo de batalla es mucho más difícil. Por eso, como te decía recién también, ¿no? Generalmente se va a optar por la carga de bayoneta. Mercedes, has sido totalmente clara. La verdad es que tenemos un montón de tela para cortar y espero que esta no sea la única charla que tengamos en conjunto, porque además la historia decimonónica de nuestro país, con los que ahora son nuestros próceres, es tan rica y también a la vez es tan poco explorada, más allá de los libros de texto más tradicionales, bueno, luego las diferentes corrientes historiográficas que lo han retomado, pero siempre es necesario volver a estas bases, volver a lo nuestro, así que por el momento no me queda más que darte las gracias y ya comprometerte públicamente, invitarte a una nueva participación. Cuando vos lo dispongas, Angie, a tu servicio, como te dije al principio. Muchas gracias por la oportunidad y también gracias por tu trabajo de difusión, que es importantísimo, ¿sí? En estos tiempos donde se habla tanto, pero donde se profundiza tan poco, ¿sí? Muchísimas gracias. A vos.